Hola, en el ejercicio resuelto de hoy vamos a ver cómo calcular la carga y el potencial sobre una chapa que está inicialmente apoyada en la placa inferior de un condensador y después es elevada a una distancia z. También vamos a calcular la distancia a la cual se va a producir la ruptura dieléctrica del aire. Esta es la placa superior del condensador, que tiene una superficie S. Acá hay otra placa inferior que tiene la misma superficie S. Esta está conectada a un potencial V sub 0. Y esta otra está puesta a tierra. Sobre la placa inferior se apoya una chapa de superficie S0. Y ambas placas están separadas una distancia A. Inicialmente vemos, despreciando las condiciones de borde, y dado que la superficie es mucho más grande que la distancia de separación, podemos decir que va a haber una simetría en la parte X e Y, no así en el eje Z. Entonces tenemos, este sería el eje Z, este podemos decir que es el eje X, y allá tenemos el eje Y. Entonces, para poder resolver cuál es el potencial dentro del área que está del aire del capacitor, vamos a aplicar la ecuación de Laplace. El laplaciano del potencial es 0, y lo que vemos es que hay una dependencia, es decir, una variación respecto de z. Entonces vamos a trabajar respecto de z y decimos que la derivación segunda de phi respecto a z dos veces va a ser igual a 0. Esta es la ecuación que vamos a resolver para hallar el potencial entre las placas del condensador. Entonces el primer paso es integrar ambos miembros. La integral de la derivada segunda, que es la derivada de phi respecto a z, y la integral de 0 es una constante. Entonces ahora volvemos a integrar, y la d de phi, esto es phi de z. La integral de la constante es z por constante, acá la llamamos constante 1, y aparece una segunda constante de integración. Para hallar las constantes de integración, planteamos las condiciones de borde. Cuando z es igual a 0, nos encontramos acá, z es igual a 0, estamos en esta placa, entonces el potencial va a ser igual a 0, y es igual a 0 por constante 1 más constante 2. Esto implica que la constante 2 es igual a 0. Y cuando z es igual a A, estamos acá en la chapa superior, y de z es igual al potencial este de la fuente V sub 0. Y esto es igual a A por constante 1 más la constante 2, que esta es igual a 0. Por lo tanto, constante 1 va a ser igual a V sub 0 dividido A. Finalmente podemos expresar así a phi de z como
Z por la constante 1, que es esta, más la constante 2, que vale 0. Este va a ser el potencial en todo punto entre las dos placas del condensador. Entonces ahora vamos a poder averiguar cuánto vale el campo eléctrico, que sabemos que es menos que gradiente del potencial. Esto es igual a menos, el potencial varía sobre el eje Z, la derivada es la derivada del potencial respecto de Z por UZ. Entonces el campo eléctrico va a ser igual, la derivada de phi, lo tomamos acá abajo, queda menos B sub 0 sobre A por UZ. Ese va a ser el potencial. El campo eléctrico va a ser entre las placas del condensador. Ese es el campo eléctrico entre las placas del condensador. Ahora, a partir de las condiciones de borde, acá vamos a poder averiguar cuál es la densidad superficial de carga que nos va a servir para poder hallar la carga en S0. Si a este sector lo llamamos 1 y a este 2, vamos a tener, esta va a ser la normal, y vamos a plantear que la normal por E2 menos E1 es igual a sigma sobre epsilon 0. E1 es acá abajo, acá no hay campo, porque los campos se contrarrestan. Este es igual a 0. Y E2 es este que está acá. Por lo tanto, N va a ser igual a U sub Z. Ese es el versor N normal sub Z. Entonces tenemos UZ por menos B0 sobre A por UZ va a ser igual a sigma sobre epsilon 0. Este UZ por UZ, que es igual a 1, y acá podemos explicar como sigma como epsilon 0. Este es sigma. Entonces ya podemos ir viendo la carga que va a tomar esta superficie S0Q de S0 va a ser igual a que es igual a sigma por S0. Y esto es igual a menos B sub 0 sobre A. Esa sería la carga. Entonces, esta es la primera pregunta del ejercicio. ¿Cuál es la carga que va a tomar la chapita S0 al estar apoyada ahí? Y vemos que esa es la carga que va a tomar. Ahora, en la segunda parte del ejercicio, a esta chapa la vamos a subir una cierta distancia. Este es S también. Entonces ahora la chapita la vamos a subir. Vamos a borrar esto. La vamos a subir una distancia Z.
la subimos a una instancia Z y queremos saber cuánto va a valer el potencial de S0, ahora que está a esta distancia. Entonces, para averiguar eso, vamos a dibujar un circuito equivalente. Supongo, este es 1, este es 2 y este es 3. Vamos a darle este color, 1, 2 y 3. Entonces, vamos a ponernos acá, este va a ser 1, este va a ser 2, este va a ser 3. Y vamos a tener entre 1 y 2 un capacitor. Entre 2 y 3 va a haber otro capacitor. Y entre 1 y 3 va a haber otro capacitor. No hay línea de campo entre los capacitores, fuera de los capacitores, entonces a tierra no lo tenemos. Las autocapacidades no están. Este está conectado a V sub 0. Este 3 está conectado a tierra. Y ahora, al levantar la chapa S0, quedo con esta carga. Entonces esa carga ya va a quedar constante acá. Está Q sub 0. Para poder averiguar cuál va a ser el potencial del punto 2, vamos a plantear las ecuaciones de carga. Y lo que vemos entonces es que Q en S0, esta, Q0, es la carga esta más la carga. Entonces es igual a esta carga que tiene el condensador C12. Esta es la tensión que me da acá, más la carga del condensador C23. B3 es la tensión de la chapa inferior que está puesta a tierra. Esto es igual a 0. Por lo tanto lo sacamos. Y vamos a C12 es igual a la capacidad de este capacitor, que sería epsilon 0 por C0 sobre esta distancia que es A menos Z. Y C2 es S0 sobre Z. Entonces reemplazamos, vamos reemplazando por los valores. El de Q sub 0 es este de acá. Vamos a tener entonces C12 es este. Y C23 está ahí. Por B2. Entonces, esto está en común en todos.
Entonces ahora vamos a estar escribiendo esto, nos queda menos b sub 0 sobre a es igual a b2 sobre a menos z menos b0 sobre a menos z más b2 sobre z. Acá vamos a simplificar esto. Finalmente, tenemos que b sub 0 por z sobre a es igual a b sub 2 por a sobre 7. Esto implica que b sub 2, que es la tensión de la chapa esta, de la chapa de ese 2 que está acá, es igual a b sub 0 por z al cuadrado sobre a al cuadrado. Listo. Y esta era la otra pregunta que nos hacía el ejercicio. ¿Cuál era la tensión de la chapa? ¿Cuál era la tensión de la chapa? Muy bien. Ahora la última parte del ejercicio es calcular cuál es la distancia esta que la podemos mover hasta que se produzca la ruptura dieléctrica. La ruptura dieléctrica se va a producir a un potencial, a un campo, una intensidad de campo que le podemos llamar E0, que va a ser igual a 3 millones de voltios, aproximadamente, depende de la humedad, ¿no? Volt por metro. Esa es la tensión de la chispa. Tensión de ruptura dieléctrica o tensión de la chispa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, queremos saber cuál va a ser la distancia para la cual se va a producir eso. Podemos ver que lo que nos queda acá entre la chapa superior, es decir, la chapa esta, a medida que la vamos subiendo, va aumentando la tensión, pero no lo hace linealmente, sino según esta fórmula. Entonces nos va a quedar formado, entre 1 y 2, va a quedar como un condensador, y la tensión la podemos tomar de acá, el campo eléctrico, perdón, lo vamos a tomar de acá. El campo eléctrico de del 1 y 2 va a ser igual a menos la diferencia de tensión, que es B, menos B, esta B sería la B de la chapa, esta B2, lo que le llamamos acá, B2, dividido la distancia entre los dos, que es A menos Z. Este es el campo.
Ahora, el módulo del campo, para el cual se produce la tensión, lo podemos sacar de acá, el módulo E, y decir, bueno, el módulo para el cual se produce la tensión dieléctrica va a ser igual, sacamos el módulo de acá, como B sub 0 menos B2 sobre A menos Z. Pero B2, este B2 ya lo tenemos calculado acá. Entonces esto va a ser igual a B sub 0 menos B sub 0 Z al cuadrado sobre A al cuadrado dividido A menos Z. Esto es igual B0 por 1 menos Z al cuadrado sobre A al cuadrado. Esto que está acá arriba es una diferencia de cuadrados. Esa es una diferencia de cuadrados. Quedaría A menos Z por A más Z dividido al cuadrado por A menos Z. Finalmente, despejamos de acá. Vamos a despejar BC, perdón, no, lo que tenemos que despejar es Z, este Z que despejar. Entonces, esto es igual a B sub 0 por A sobre A al cuadrado más B sub 0 por Z sobre A al cuadrado. Y de acá tenemos que despejar Z, lo que hay que despejar. Entonces, por lo tanto, E sub 0 menos B0 sobre A es igual a B0Z sobre A al cuadrado. Este A al cuadrado pasa para el otro lado. Realmente, vamos a decir que Z va a ser igual a E0 al cuadrado sobre B0 menos, y acá se va a simplificar B0 menos A. Esa va a ser la tensión, esa va a ser la distancia Z para la cual, ¿no? Para la cual se produciría la ruptura dieléctrica. Este es 0, se puede reemplazar con este. Y eso es lo que proponía este ejercicio.